¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sucesión síncrona número 3 de la materia de Derecho Mercantil uno. Y bueno, la sesión síncrona anterior estuvimos viendo los diferentes tipos de sociedades. Entramos en la primera, vimos por ahí sus características y sus funciones. En esta clase vamos a comenzar a ver dos tipos de sociedades más y de ser posible una tercera. Vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Si nos alcanza por ahí el tiempo, veremos la sociedad anónima. Ok. Bueno, por ahí les traigo una presentación donde vamos a ver por ahí la definición de lo que es cada una de las sociedades, sus características, su proceso de constitución, su razón social, capital social, derechos y obligaciones, entre otras cosas. Eh, Estos temas son muy rápidos, entonces por ahí no les quito mucho su tiempo. Y recuerden también que por ahí les había enseñado una tabla de comparación entre sociedades. Por ahí les va a ser de mucha utilidad, creo, porque por ahí ya la puse en la plataforma. De no ser así, por ahí lo van a tener para antes. En esta semana debe quedar ese documento arriba. Muy bien, vamos a compartirles lo que es la presentación del día de hoy. Ok, como les comentaba, vamos a ver dos tipos de sociedades, dos más. Ya teníamos por ahí una. Entonces vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Ok, vamos a ver lo que es la definición de la sociedad en comandita simple. Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Los socios responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Dentro de esta sociedad existen dos tipos de socios y vamos a ver cuál es la definición de cada uno de ellos. Por ahí existe el socio comanditario y el comanditado. Los socios comanditados, o también llamados colectivos o gestores, que son los que por lo general administran este tipo de sociedad. Les comento, este tipo de sociedad ya casi no se usa aquí en México, pero de igual forma lo tenemos que ver, porque viene por ahí en la Ley General de Sociedades Mercantiles, todavía por ahí existen algunas, pero se ha dejado de usar este tipo de sociedad. En este caso, pues tenemos, dentro de esta sociedad tenemos a dos tipos de socios, que son los comanditados que les comentaba, o colectivos o gestores, así se les llama. Y se corresponden a los socios a nombre colectivo y como tales reputados responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como aquellos la calidad de comerciantes y son sujetos de quiebra de manera individual y personal cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. En este caso, por ahí nos comentan, nos habla este tipo de sociedad que este tipo de socio va a responder de una manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, es decir, es responsable para con los terceros de manera solidaria e ilimitada. Esto quiere decir que se tiene que, cuando se hace la liquidación por alguna causa judicial en que tengan que pagar a un tercero, los socios comanditarios van a responder hasta con su propio patrimonio. A diferencia de los comanditarios,
que nos dice que no son reputados ni solidaria ni indefinidamente responsables de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo y responsabilidad se limita al aporte, a sus aportes realizados, no teniendo ni estando obligados a responder más allá de los montos de los mismos. Entonces, la diferencia entre los comanditados y los comanditarios son sus responsabilidades. El comanditario o colectivo responde hasta con su patrimonio y el comanditario solo hasta donde él haya aportado, hasta la cantidad que haya aportado, por así decirlo. ¿Cómo se constituye? ¿Cuál es su proceso? Dice que se realiza una junta de socios para elaboración de proyectos de estatuto. Ocupa de la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto cuando la empresa vaya a fungir también en el extranjero. Se protocolariza ante notario público y se tiene que hacer el registro, se tiene que inscribir en el registro público de comercio. En cuanto a su razón social, es decir, a su nombre, se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos. Son los socios comanditarios, como lo veíamos acá arriba. El comanditado, que es el socio colectivo, seguido de la palabra y compañía o de las abreviaturas I, C y A. Como las sociedades pueden ser en comanditas simple o en comandita por acciones. En la primera se debe de agregar la indicación S en C. En cuanto al capital social, por ahí nos hablan que el capital de la sociedad se formará de la masa de los aportes efectuados por los socios comanditarios o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. En cuanto a los derechos y las obligaciones de cada uno de los socios, por ahí nos marcan los derechos. Los comanditados y los socios comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución que los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto en los que atañe el derecho de administrar la sociedad. Aquí, por lo general, o siempre, el administrador debe ser socio comanditado. En dado caso de que un comanditario quiera ser socio, se tiene que convertir a socio comanditado. Es decir, no solo va a responder con su aportación, sino también con su patrimonio de manera ilimitada. Se tiene que convertir a socio comanditado. Cuanto a las obligaciones, dice, tiene la obligación de aportación, lealtad y subordinación a la voluntad de las mayorías y de reportar las pérdidas que pesan sobre los colectivos. En cuanto a las reservas, por ahí nos marca el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital social fijo. Eso sería lo que tendría que haber siempre en las arcas de la empresa o de la sociedad. En cuanto al número mínimo de socios, nos marca por ahí que son dos socios como mínimo y no existe un máximo.
En cuanto a los órganos sociales y de vigilancia, nos marca que junta de socios, un administrador y un interventor. El administrador debe ser siempre comanditado y el interventor puede ser un comanditario o puede ser nombrado por un comanditario, es decir, una persona que esté solamente ahí vigilando. ¿Cuáles son sus principales características? Puede ser en comandita simple o por acciones y lo vamos a ver más adelante la sociedad en comandita por acciones, que es básicamente lo mismo, solamente que se usa ahí las acciones en lugar de capital. Se integran siempre con dos categorías de socios, que son comanditario y comanditarios, gestores o colectivos y los comanditarios. Los socios gestores se comprometen solidaria y limitadamente su responsabilidad por la operación social y a su vez los socios comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. La administración está a cargo de los socios gestores o colectivos. La sociedad, ya sea simple o por acciones, se disuelve, entre otras causales, por la desaparición de una de las dos categorías de socios. Y como les comentaba y como lo vamos a ver un poquito más adelante, la sociedad en comandita por acciones está representada en títulos de igual valor. ¿Cómo es que se llega a una disolución de este tipo de sociedad? ¿O cuáles serían las causas? Dice, por el vencimiento del término de su duración. Recordemos que esto se puede poner en el acta constitutiva. Por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social. Por la desaparición de una de las dos categorías de socios. Por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores. Y por algunas otras causales establecidas por la ley, que un poquito más adelante lo vamos a ver en cuanto a cuando veamos disolución de sociedades mercantiles. Mm. Ok, hasta aquí la sociedad en comandita simple y vamos a pasar a ver la sociedad de responsabilidad limitada, que este es muy, muy común verla dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro ámbito aquí en México. Nos dice que es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. En cuanto al proceso de constitución, también hay una junta de socios para hacer un proyecto de estatuto. Se hace su protocolización ante notario público. Se debe de inscribir en el registro público de comercio. En cuanto a la integración de la razón social, es decir, a su nombre, dice existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura S.DR.L. En cuanto al capital social, será el que se establezca en el contrato social, en el acta constitutiva. Se dividirá en partes sociales que podrán ser el de valor y categoría desiguales, pero que en todos los casos serán por un múltiplo de un peso. Es decir, siempre se va a tener que poner lo que aportó el socio. Aquí no puede haber socio industrial. Aquí todos los socios deben de tener una aportación, aunque sea en múltiplo de un peso.
Al constituirse la sociedad, el capital debe estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos el 50% del valor de cada parte social. En cuanto a sus reservas, se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. En cuanto al número de socios, ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. En cuanto a la responsabilidad de los socios, el socio solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. En cuanto a los órganos de vigilancia, se nombra una asamblea de socios, a un gerente y a un consejo de vigilancia. En cuanto a las causas de rescisión de un socio, es decir, el por qué puede salir, sea por el uso de la firma o del capital social para negocios propios, por infracción al pacto social, por infracción al contrato social, por comisión de actos fraudulentos contra la compañía o por la quiebra o inhabilitación para ejercer el comercio. Algunas otras cualidades propias de este tipo de sociedad. Dice que llevará un libro especial de los socios en el cual se inscribirá el nombre, el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transición de las partes sociales. Esta no surtirá efecto respecto de terceros, sino después de la inscripción. Cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. Muy bien, hasta aquí hemos visto estos dos tipos de sociedades. Déjame ver si... Como les comentaba, no les quito mucho su tiempo. Vamos a ver solamente estos dos tipos de sociedades el día de hoy en esta sesión síncrona. Y para la siguiente semana vamos a ver por ahí sociedad anónima. La sociedad en comandita por acciones, que básicamente es exactamente lo mismo que la comandita simple. Entonces vamos a ver por ahí sociedad cooperativa y lo que son las sociedades de capital variable. La siguiente clase, que es la semana 3, semana 4, perdón. Bueno, hasta aquí la sesión síncrona. Estoy al pendiente de la mensajería en la plataforma y a través del correo institucional, que por ahí hay un botón de contacto a tu tutor en el cual pueden poner sus mensajes, sus dudas, cualquier cuestión. Ahí estamos al pendiente. En cuanto a revisiones, en esta semana ya puedo revisar lo que es la participación en foro y tenemos pendiente la segunda actividad. Entonces, ya en esta semana empiezo con las revisiones y recuerden que también tenemos actividad para esta semana, el cual concreta o cierra el día domingo antes de las 00 horas. Nos vemos en la siguiente sesión síncrona y estamos al pendiente. Muchas gracias.